Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, muchacho? ¡Napa al hijo! Nada en el mundo huele así. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué delicia oler napal por la mañana! Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. ¡Qué pedazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. En la boca del lobo, con Javier García. Como a victoria huelen estos estudios Blas de Lezo de Madrid, de Radio Ya. Estamos en la boca del lobo. Y antes de dar la bienvenida a nuestro amigo Vicente Montañés, a nuestra amiga Melissa Ruiz, yo no sé lo que ha pasado hoy, General Monzón hoy se ausenta, hoy está todo el mundo... pero vamos a hablar con mi amigo José Pedro Cruz. Así aprovechamos. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Pedro, Búnker, como quieras. Yo te llamo como tú quieras. Digo que tú eres más valiente que yo, que tú has venido en moto, ¿eh? Nada, lo da también la gasolina en sangre que llevamos ya. También es verdad que has venido a las 8:30 de la mañana y yo vengo a las 5, ¿eh? Bueno, disculpita. Eso cambia. Bueno, lo primero, aprovechando que estás aquí. Todos saben, José Pedro, colaborador habitual de este programa, En la boca del lobo, al que deseamos verte a menudo. Uno de los encausados, de los 14 encausados por el tema Blanquerna, y aprovechando tu presencia aquí, sí que me gustaría preguntarte en qué situación está la cosa. ¿Ha habido modificación? ¿Habéis presentado ya el recurso? ¿Me comentabas? Por una parte, ha habido ya un auto de aclaración del Tribunal Supremo en el que deja definitivamente fuera a Alberto Aceves, puesto que en principio los encausados éramos 15 y la sentencia no clarificaba, en algunos puntos hablaba de 14, en otros de 15, y aunque, bueno, toda la lógica decía que Alberto había quedado fuera, pero mejor que te lo aclaren bien. Vale. Entonces se han aclarado algunos conceptos, entre otros la exculpación definitiva de Alberto Aceves, con lo cual somos solo 14 los condenados. Por otra parte, se ha presentado en esta semana los incidentes de nulidad previos al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Se han presentado estos incidentes de nulidad ante el Supremo y evidentemente para el Supremo seguramente serán un puro trámite y nos dirán que no, a pesar de que nuestros abogados han echado el resto y se han esmerado en la realización de dichos incidentes de nulidad, argumentando suficientemente como para que cualquiera que tenga mínimos conocimientos de derecho vea que está más que fundado lo que están diciendo y que no es pasar página para... Pero tenéis pocas esperanzas, ¿no?, en que se produzca esa nulidad a estas alturas. No, hay muy pocas esperanzas porque evidentemente el Tribunal Supremo dirá, pues para que me enmiende la plana que me la enmiende otro, y teniendo en cuenta que tan solo el 1% de lo que llega al Constitucional se va a estimar, pues dirá, en ese 1% pues me la juego en el otro 99% de no decir donde dije digo. La situación está complicada y a partir de ahora lo único que queda ya es esperar. Bueno, ya habéis hecho lo que teníais que hacer, los deberes que teníais que hacer, y ahora mismo a esperar si quieren que cumpláis la sentencia del de ya o esperar a la situación. La situación está curiosa, ¿no? La situación está curiosa porque te planteas, después de haber visto, como hemos visto, el tema de la etarra del otro día, que el Supremo baja de 11 años a 6 años y después le reduce la pena a 3, después de haber visto el ínclito Urdangarín y su querida señora, que cómo salen de rositas y cómo incluso el fiscal está pidiendo que no entre porque sea conmutable por una fianza. Entonces, al final, pues dices, bueno, pues en esta misma línea casi a nosotros nos tienen que dar un premio. Dinero. Bueno, por cierto,
el fiscal Barat, yo comentaba esta mañana que no sé por qué se ha complicado la vida la infanta en el sentido de contratar a un abogado como es Miguel Roca, además un despacho separatista, manda huevos que la propia Casa Real Española contrate, o un miembro de la Casa Real Española contrate a un despacho separatista, ¿no? Esto solo pasa en España, esto ya solo pasa en España, pero se podría incluso haber ahorrado ese dinero, porque con el papelón que está haciendo el fiscal. No, evidentemente el papelón es tremendo y ha hecho los deberes perfectamente como si fuera un abogado defensor, ¿eh? Oye, voy a despedirme a Rebeca, que te tengo aquí, la Rebeca, mítica Rebeca. Recuérdanos la manera de ponerse en contacto con nosotros. Pues sí, ya saben que lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @radioya_es, también a través de nuestra página de Facebook, radioya_es, o de nuestro número de WhatsApp, el 679-332-430. Vale, 679-332-430. Bueno, luego a eso del aire refrescamos titulares. Me voy a actualizar la información, que disfrutéis la tertulia. Muchas gracias. Bueno, seguíamos comentando, Pedro, ahora damos la bienvenida a Vicente, pero vamos a rematar. Sí, lo que te decía es que efectivamente, como aquí nada es normal, no sabemos qué es lo que va a pasar, porque en teoría, a la vista de lo que está pasando, casi esto nos tendría que beneficiar. En la misma línea que hacen con los demás, tendrían que hacer con nosotros. Pero mientras más descarados son con los demás, pues también pensamos que más descarados van a ser con nosotros y que las condenas pueden aplicarse de manera casi inmediata. Ayer, revisando toda la documentación jurídica, me di cuenta de un detalle curiosísimo, porque yo de verdad que en mi vida profesional dentro del mundo del derecho jamás había visto algo similar, y es que la petición que hacía el Ministerio Fiscal en la primera instancia, en la audiencia provincial, en concreto para mí y como para la mayoría de los acusados, era de 2 años de prisión por la primera condena y una multa por la condena de daño, o sea, por el delito de daños, una multa, y 2 años, como digo, por el delito de desórdenes públicos. Es decir, si la sala de la audiencia provincial le hubiera dado la razón al 100% al Ministerio Fiscal, todavía habríamos salido ganando, porque al final el Tribunal Supremo nos ha condenado a más de lo que pedía el propio Ministerio Fiscal. Con lo cual, a la vista de esto, pues, ¿qué se puede decir? No, lo que pasa es que está consiguiendo una cosa, alejar todavía más la Administración de Justicia del ciudadano. Es decir, porque hoy sois vosotros, pero lo que no sabe el ciudadano de a pie es que mañana pueden ser cualquiera de ellos. Es decir, esta subjetividad que está teniendo la Administración de Justicia es para echarse a temblar, porque la justicia ha dejado de ser ciega hace ya mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo, efectivamente, la separación de poderes desapareció desde el momento que el Ejecutivo pues organiza el Legislativo y el Judicial, pero con tanto descaro al menos tendrían que haber disimulado un poco, porque efectivamente se ha dejado de creer en la justicia. Bueno, vamos a saludar a Vicente Montañez. Vicente, economista de cabecera, Javier. ¿Cómo estás? Magníficamente. Bueno, hoy metidos en un atasco, ¿no? Sí, hoy me he comido un atasco considerable, pero bueno, forma parte de la idiosincrasia madrileña prácticamente, ¿verdad? Oye, sí, claro, es que tú que vienes de Valencia, pues somos de provincias. Estás acostumbrado a otras cosas. No, tienes que ser como Pedro, que viene en moto, no hay problema. Claro. Aunque su moto no es pequeña, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que además, yo que vengo de Valencia, imagínate, pues a -3, -4 grados, muchas ganas de venir en moto no hacían, ¿eh? Bueno, hoy se está bien. Oye, estábamos hablando de cómo está la justicia en España. Yo creo que ha sido escandaloso el tema del caso Nos, pero ya se ha olvidado. La sentencia se dijo un viernes por la tarde, al día siguiente había fútbol, luego teníamos la final de Copa del Rey de baloncesto. Es decir, todo enseguida. ¿Este pueblo español es así de bizcochable o a mí me lo parece? No, yo creo que sí que lo es. De hecho, hubieron algunos datos que llamó poderosamente la atención. Es decir, que nos quejamos ese día, pero aquí lo entregamos todo, ¿no? Bueno, realmente yo creo que la gran mayoría de la gente tenía descontada la sentencia absolutoria por parte de la princesa, y en este caso, o infanta, y en este caso, en el caso del señor Urdangarín, pues cuando uno suma, lo que serán aplicados son los delitos mínimos. Yo creo que la gente en general esto lo tenía descontado. A mí sí que hay 2 cosas que me llaman la atención. Una, hasta qué punto estaría preparado todo el tema de la sentencia, que minutos antes de que se comunicara, Reuters ya la había publicado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues era conocida y sabida por todos.
Bien, a partir de ahí, bueno, pues es lo que ha dicho la justicia. A mí lo que me gustaría es que aquellas personas que se han comprometido, como es en el caso de la Fiscalía, que ingresara en prisión, pues no empiecen como están en estos momentos donde digo, Diego, la y Fiscalía ahora parece ser ya ha dicho que eludible... Que ya es eludible, ¿no? Claro. Entonces al final uno acaba teniendo pues esa sensación de decir, bueno, uno elude la prisión si es quien es, o no va si paga 15.000 euros como la señora esta de Valencia, cuando cualquier ciudadano normal mucho hace que pensar que no sería así, con lo cual al final la percepción que acaba teniendo la ciudadanía es que la justicia, como muchas veces se sospecha, pues pinta que presuntamente no es igual para todos, ¿no? La justicia ha dejado de ser ciega hace ya mucho tiempo, y luego tenemos el caso escandaloso. Estamos aquí con Pedro, que es testigo de aquello, es uno de los encausados del tema Blanquerna. Y claro, es una auténtica aberración jurídica lo que se está pidiendo, ¿eh? Y además una aberración para que paséis por la cárcel, que es lo que se busca al final, es el objetivo, ¿no? El objetivo al final es que pasemos por la cárcel. Poco importa que en la sala se hiciera mucho, se hiciera poco, en la sala Blanquerna, da igual, porque al final lo que se está condenando no es una actuación individual o colectiva, sino lo que se está persiguiendo es una idea. Entonces la idea del diferente, del que no piensa igual, de lo políticamente correcto. Y además, como lo que se pretende es ejemplarizar para que no haya más gente que haga acciones reivindicativas del nacionalismo español o del patriotismo, pues al final tienen que hacer que rueden cabezas. A mí lo que más curioso me pareció con respecto al tema, volviendo un poco al tema del caso Nos, ayer fue cuando le preguntan y le entrevistan a Mariano Rajoy y le dicen que qué le ha parecido el tema, y Mariano Rajoy, pues sin sacarse la pipa de la boca, esa que da vueltas constantemente, se dedica a decir que él en este momento lo que está pensando es en aquellos que estaban injustamente acusados y que no han sido condenados. ¿Qué ha pasado con sus familias? ¿Qué ha pasado con esas penas de banquillo, ¿no? Y a mí me gustaría también plantearme qué ha pasado con las penas de banquillo nuestras, donde desde el primer día salieron nombres y apellidos, salieron nuestras profesiones, nuestros cargos. A mí concretamente me sacaron 14 páginas, entre otras cosas, en el interview, gracias que no fue en el desplegable y no iba desnudo, pero vamos, hubiera sido todavía peor. Pero lo cierto es que se filtraron todo tipo de información nuestra, y ahora todavía Rajoy, para no contestar directamente a la pregunta, sale con una respuesta absolutamente estudiada, hablando de los pobrecitos que estaban también allí. Bueno, hay que recordar que Jaume Matas, entre otros, era compañero del Ministerio, compañero del Consejo de Ministros, porque Jaume Matas no solo ha sido presidente de la Autonomía Balear, sino que también ha sido ministro, estando andar de presidente. Es decir, que se nos olvidan, y seguramente eran colegas que estaban muy cerquita, y a Jaume Matas, otro que no sabemos si va a pasar por la cárcel o no, ¿no? Como decía las películas del cine negro, perro no come carne de perro. Eso, claro. Pero oye, y además hay otra cosa, la infanta tiene que pagar una multa, y esto es al revés. Le tienen que devolver 315.000 euros porque depositó 500.000 y ha sido condenada a 200 y pico mil. Es decir, que encima le tienen que devolver más de 300.000 euros. Pero esto básicamente es porque, como yo te comentaba antes, han ido a los mínimos, es decir, el mínimo exigible, es decir, que el delito se ha cometido ha quedado probado, pero lo que han ido es a las penas mínimas y, por tanto, a la responsabilidad y a la indemnización mínima, y eso es lo que hace el diferencial, pues que al final le tenga que volver más del doble de lo que puso simplemente como garantía, ¿no? De cualquier modo, y en referencia a este tema, a mí hay otra cosa que me llama poderosamente la atención, y es que el diferencial de la condena entre Iñaki Urdangarín y su socio básicamente estriba en que a su socio sí que se le ha condenado del blanqueo de capitales, y en el caso del señor Urdangarín no. Esto me sorprende enormemente, cuando además el POSIT con las cuentas de Belice pegado en la pantalla del ordenador estaba escrito del puño y letra del señor Urdangarín. No sé qué habrán tenido en consideración, porque no me he leído los 1000 folios, y vaya por delante que tampoco me los pienso leer. Pero hombre, como mínimo sorprende un poco, y no sorprende que el fiscal Orach
haya dicho que le parece leve la condena a la que se ha sometido, manos limpias. Es decir, el fiscal está pidiendo que se condene la acusación particular. Es decir, ha hecho de abogado defensor de los acusados y pide que se condene a la acusación particular. ¿Pero qué se puede pedir del fiscal si habéis visto la foto de su despacho en la que se encuentra con un carrito robado del Mercadona detrás de él? Claro. Pero esto asusta de mano de quién está la justicia. El fiscal, que debería ser garante de todos nosotros, acusa al acusador. Es decir, no al acusado, acusa al acusador y defiende a los acusados. Bueno, esto es algo... es una forma de decir, a partir de ahora la acusación pública va a ser la acusación pública y, ojito, las acusaciones particulares, con meteros en esta historia, porque ese es el otro mensaje, el acabar con la figura de la acusación particular, que es una de las defensas que tenía el ciudadano de a pie. Pero date cuenta que en el caso nuestro, por ejemplo, en Blanquerna, hubo una acusación absolutamente injusta, porque la propia policía reconocía que no había participado en los hechos y a pesar de eso lo detienen, en el caso de Alberto, y no le han condenado en costas a las acusaciones particulares, teniendo en cuenta que Alberto ha sufrido una pena de banquillo también, que ha tenido que estar 8 días ahí, que su foto ha salido en todas partes, que su nombre ha salido publicado y ha salido absuelto. Nadie le ha condenado a las acusaciones a pagar las costas del proceso de Alberto, que ha tenido que pagar un abogado y procurador. Sin embargo, en este caso, que no era ninguna locura, que no era un comportamiento temerario por parte de la acusación particular, basta ser que además ha sido de alguna forma condenada civilmente a resarcir 265.000 euros, creo que es la cantidad, pues alguna culpabilidad tendría, aunque no sea perseguible penalmente hablando. Pero lo cierto es que bueno, pues ahí se ve una temeridad o se ve no sé qué, pero por la acusación particular tiene que pagar los costes de abogado de la infanta y de procurador y la mitad de las costas de la mujer del otro inculpado. Con lo cual, no sé si es que el abogado de la otra era más caro y solo paga la mitad por esto, o por qué a la infanta le pagan todo, ya está solo la mitad. Vicente, no hay explicación. No, es decir, que realmente, vamos a ver, sí, la explicación es, lo que pasa es que es una explicación no muy propia de un Estado de Derecho. La explicación es que al final, como he dicho antes, la percepción que queda es que la justicia no es igual para todos y que dependiendo de quién sea y del delito que se esté juzgando, pues así se aplica la tabla de medir y no debería de ser de esta forma, ¿no? Esta, en definitiva, es la percepción que acaba teniendo la gente en la calle. Entonces, bueno, pues después de oír esto, ¿a alguien le extraña que se preocupe mucho más del partido de fútbol que de lo que vaya a pasar? Porque a mí no. Bueno, yo os digo una cosa, y la cosa va de Pedro, no porque tengamos aquí a Pedro Cruz, pero ayer ahí ha saltado, por un lado estuvo Pedro Sánchez de Madrid presentando lo que para él es un programa de un programa electoral. Y luego está el otro Pedro Antonio, el de Murcia, que ahora ha sido investigado o encausado, se niega a dimitir, cosa que a mí me parece muy bien. Otra cosa es que no haber prometido que ibas a dimitir. Digo que me parece muy bien porque no me parece justo que una persona por ser investigada se le obligue a dimitir. Otra cosa es que él en un acto de borrachera, digo simbólica, y se le calentó la boca y dijo: a mí si me encausan dimito. Bueno, pues están encausados y dice: bueno, pero no ahora, si me encausan más adelante. Pero bueno, eso es lo de Murcia, luego hablaremos de ello. Pedro Sánchez de Madrid ha dicho que España es un Estado plurinacional y dice que eso lo dice la propia Constitución. Y el tema, desde mi punto de vista, es que tiene razón. Es que con esta Constitución es muy difícil defender la unidad de España, porque esta Constitución también te habla de nacionalidades. Sí, es verdad que te habla del artículo 155 que nunca se va a aplicar, y en cambio la lectura que tenemos en los últimos 40 años de esta Constitución van en la misma dirección, con lo cual algo pasa. Es decir, que cuando Pedro Sánchez dice que España es un Estado plurinacional porque lo dice la Constitución, es que encima tiene razón. Con lo cual, ¿cabe defender la unidad de España solo en el argumento de aplicar la Constitución, si ya se está aplicando la Constitución? Claro, es que por una parte la Constitución pretendió ser tan amplia para que en este consenso buenista se le diera cabida a todo el mundo, que por una parte se cabía el artículo 155 levantando un poco el mazo de que aquí estamos si os pasáis, pero por otra parte ese artículo 155 no llevó consigo ningún desarrollo normativo, con lo cual es de muy difícil aplicación. Y por otra parte, pues hablábamos de algo tan estúpido como nación de naciones, que es un concepto precisamente imposible de aplicar, porque una nación es algo independiente de sí mismo, con lo cual no puede existir una nación de naciones. Pero si entendemos eso,
por esa cobardía, incluso en el lenguaje, pues al final les ha dado opción a que metan ahí cancha para poder meter en esa grieta una palanqueta e ir abriendo y forzando. Bueno, yo es que creo que al final, independientemente de lo que diga la Constitución, yo creo que hay cosas que están por encima de esto. Que desde luego el ir poniendo adjetivos calificativos a cosas, pues del estilo de Estado plurinacional, de naciones de nación de naciones y cosas por el estilo, lo único que pretenden es, en definitiva, desvirtuar el mensaje y plantear situaciones que realmente no se entienden fuera de España. Es decir, nadie, absolutamente nadie fuera de España es capaz de entender por qué Cataluña está pidiendo la independencia. Es más, nadie fuera de España reconoce las autonomías como una nación de naciones, porque no tienes acceso a financiación y porque no tienes nada. De hecho, cada vez que se ha sancionado a una comunidad autónoma por un incumplimiento de déficit, por un exceso de deuda, por cualquiera de los parámetros, la Unión Europea ha sancionado a España. Y ha sido de España quien ha pagado esa sanción. Con lo cual, al final, el discurso de las palabras puede estar muy bien, pero aquí lo que estamos hablando realmente es frente a un incumplimiento por parte de unos dirigentes de la Constitución que han jurado o prometido. Y esto es así. Entonces, pues no se aplicará el artículo 155, pues porque hay quien no... en cambio se están aplicando otros artículos donde sí se reconoce que España tiene distintas nacionalidades. Te quiero decir que esta Constitución, al final, es que dice una cosa y la contraria. Con lo cual, o eso empezamos a clarificarlo, y sobre todo lo más grave, es que llevamos 40 años haciendo la misma lectura de esta Constitución. Pero yo tengo... está degenerando todo este proceso autonómico con el vecino para una descentralización del Estado. Ha sido mentira. Yo es que, Javier, tengo una visión un poco... con una perspectiva un poco distinta. Es decir, algo que se hizo hace 40 años en un concepto de país pues muy distinto al que estamos aquí, bueno, pues lo que quiso es para intentar unificar, precisamente contemplar la imagen de Cataluña y del País Vasco. A partir de aquí, todo lo demás que ha ido degenerando no es ni más ni menos que la propia obsesión por tomar poder de los distintos cargos políticos, y donde han encontrado precisamente en el sistema de las autonomías un caldo de cultivo ideal para ir tomando posiciones políticas y acabar teniendo más capacidad en un bipartidismo como el que nos hemos encontrado hasta hace 2 días. Luego, realmente yo no creo que el problema en sí sea tanto de la Constitución, que obviamente seguro que tiene fallos y seguro que es susceptible de algún tipo de reforma, por supuesto, pero yo creo que va mucho más en la intención política, en la medida en la que podemos ver como un mismo partido suelta un discurso totalmente contradictorio cuando lo hace en Madrid y cuando lo hace en Barcelona. El mismo partido es totalmente contradictorio, con lo cual, a partir de ahí, no nos engañemos, no es un problema de la Constitución, es un problema de que se pretende obtener rédito político de la situación de las autonomías, y a partir de ahí pues cabe bueno, todo, pero entonces a lo mejor el sistema autonómico es lo que está mal. Pues es que ya sabes lo que opino, es que yo lo cerraba mañana, pero lo cerraba mañana por caro. Pero independientemente de eso, si la otra parte, la parte del Estado central, fuera capaz de asumir sus competencias, fuera capaz de tener cierta gallardía y cierta valentía, tampoco tendríamos el problema que tenemos, porque lo cierto es que tenemos una ley de banderas que no se aplica. Ahora mismo en todas las ciudades y pueblos de Cataluña, por ejemplo, a la entrada hay un cartel que dice municipio por la independencia. Sí. No hay una sola bandera de España. Todo lo que hay son esteladas en todas partes, y no se aplica la ley de banderas. Pues si no aplicamos nuestras propias leyes, pues entonces al final, ¿qué es lo que ocurre? Que en esta historia el que más grita es el que se la lleva, y el que más está gritando es el autonomista independentista, mientras que el Estado central se está callando. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Melissa Ruiz, que nos ha llegado un poquito justita de tiempo. Sí, bueno, 9 y 6 de la mañana. Que lo recuerde. Oye, por cierto, estamos de enhorabuena porque luego a eso de las 10:15 estrenamos una sección dentro de La Boca del Lobo que se llama Abre los Ojos con Melissa Ruiz. Y hoy vamos a tratar... Pues hoy vamos a tratar los problemas vecinales que aparecen cuando
cuando hay en barrios o en zonas de Madrid donde hay presencia de bandas latinas. Por ejemplo, en Tetuán. Por ejemplo, en Tetuán. Entonces ¿Y van a venir un par de vecinos? Vamos a contar con 3 vecinos de Tetuán que cuenten sus vivencias, cómo se convive con este tipo de gente, y luego también entrará por teléfono Alfredo Perdiguero para dar los datos. Alfredo Perdiguero, que es secretario general del SEPI, que es un sindicato independiente de policía. Entonces también se va a hablar, vamos a estudiar el problema desde el punto de vista vecinal, de los problemas desde el punto de vista técnico. Y desde el punto de vista y luego también recordar que hablaremos con Gemma Banini. Gemma vive en Cataluña, su hijo está siendo acusado por una banda de magrebís en la escuela, le están haciendo bullying o como se llame ahora, que no deja de ser acoso, y luego nos comentará el problema que está sufriendo, porque la solución que ha dado el colegio es que se vaya del colegio. Y ella ha puesto muchas denuncias y le han dicho que efectivamente es una banda de delincuentes de varios hermanos, pero que no pueden hacer nada, que están todos fichados, pero la única solución es que se vaya del colegio. Aquí se protege antes con lo cual, al delincuente. Sí, bueno, estábamos hablando de cómo está la justicia en España al albur de los últimos acontecimientos que estamos teniendo, ¿no? Y luego hemos pasado a hablar del tema de Pedro Sánchez, que en su programa yo creo que Pedro se equivoca en una cosa, porque el no es no. Ya sabemos que a la izquierda le gustan mucho estos eslóganes. En el año 36 decían el no pasará, y luego sabemos cómo aquello, ¿no? Ya hemos pasado. Quiero decir que estos eslóganes que son muy divertidos y son muy pegadizos, al final se quedan en nada. Pero yo creo que se equivocan en el sentido de que ahora mismo el voto útil de la izquierda sería Podemos. Con el planteamiento que hace Pedro Sánchez, el voto útil entonces es Podemos. Efectivamente, y sobre todo en la contradicción que entra, ¿no? Cuando defendía por un lado el no es no y lo mantengo hasta el final, y ahora habla de un Estado plurinacional, cuando todos recordamos la mítica imagen suya en campaña electoral, o fue en un mitin o en un acto de campaña o pre-campaña, donde sale con una bandera de España, claro. España gigante constitucional, y claro, creo que pero la Constitución no contempla un Estado plurinacional, por tanto es un poco bueno, no sé si lo contempla, porque eso es lo que estábamos diciendo. Yo creo que esta Constitución es tan laxa que lo contempla todo, y claro, él se puede arropar con esa bandera de España, pero seguramente su concepto sea muy distinto al que tengamos los que estamos en esta mesa. Es decir, que él entienda a lo mejor una España sin Cataluña y sigue valiendo la misma bandera. No lo sé, Yo creo que básicamente el problema que tenemos es que en vez de tener una ideología y intentar defenderla, estamos teniendo ideologías ad hoc. A medida que vemos, en base a las estadísticas, en base a los estudios sociológicos, qué es lo que más interesa para nuestro resultado electoral. Entonces se lanzan globosondas, se mira qué es lo que vamos a obtener según digamos una cosa u otra, y al final vamos adecuando nuestra ideología al resultado de los votos que pensamos conseguir. Pero fijaros, ahora que está Vicente, si por algo se ha caracterizado, la unidad de España no se defiende solo por argumentos económicos, pero independientemente de esto, la hucha está vacía, la hucha de las pensiones, y hay que cerrar el grifo. Si hablamos ya a temas económicos del día a día. Vicente, el sistema autonómico es insostenible. Totalmente. O es insostenible con el sostenimiento de las pensiones, que yo creo que es un argumento que también hay que decirle a la gente. Es que el tema de las pensiones yo creo que políticamente se ha intencionalizado. Quiero decir que no se defiende la Unión de España el intentar desvincular una prestación fundamental en cualquier Estado, como es ni más ni menos que el poder dar la jubilación para que puedan pasar el final de sus días la población en función de lo que hayan retribuido, han tenido excesivo interés en separarlo, en aislarlo del resto del gobierno. Y entonces se plantean dicotomías como es que el sistema de la seguridad social está quebrado. Mira, vamos a ver, la seguridad social es una parte del gobierno. Si tú me empiezas a admitir que la seguridad social está quebrada, lo que tendremos que decir es: ¿el gobierno puede mantener la seguridad social? Sí, pues entonces manténgala. No la puede mantener, entonces es que el gobierno está quebrado, ¿vale? Pero ¿por qué se desvincula? Porque parece ser que es mucho más fácil mantener el estado del bienestar sacando fuera la seguridad social, ¿de acuerdo? Y así permitir, pues que sigamos hablando de las autonomías y de un montón de aspectos que en sí, si lo metemos todo dentro del sistema, lo que vemos es que tenemos el sistema quebrado. Y tenemos el sistema quebrado por una sencilla razón, porque si mañana no nos siguen prestando dinero los mercados, tenemos que cerrar en la paraeta. Es así de simple. Es decir, eso que hablamos del déficit público, que viene un señor de Bruselas a decirnos: oiga, es que son ustedes muy malos y no cumplen el déficit público, eso quiere decir que nosotros nos gastamos
más que ingresamos. Y que además eso lo llevamos haciendo hace muchos años. Y eso básicamente lo que denota es que cuando alguien tiene más gastos que ingresos, es que su sistema en general está quebrado. Si lo planteamos todo dentro de un global y no sacando los aspectos aislados, es una cuestión de qué preferimos pagar. La sanidad, la educación, las pensiones, el estado de las autonomías, los asesores de los políticos, las subvenciones para yo qué sé, Sí, para el cine, X, lo para que el cine, sea. bueno. Claro. Es Bueno, decir, Melissa, claro, si hay que cortar por algún lado, quiero decir... A mí se me ocurren tantos sitios por donde cortar. Pero no hay por qué cortar por las ayudas sociales. Evidentemente, por ejemplo, ¿no? es que yo creo que eso son cosas que habría que consagrar. Es decir, hay cosas que no se tocan. Y para mí, cosas que no se tocan son la educación, la sanidad, el sistema de pensiones. Bueno, unos servicios sociales mínimos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a partir de ello, desde mi punto de vista, hay muchas cosas prioritariamente recortables. Lo primero, el despilfarro que tiene el Estado, ya no es solo que lo hablo yo muchas veces con el tema de inmuebles que tienen absolutamente vacíos, o el alquiler de ministerios enteros cuando tienen edificios públicos en propiedad. Ya no solo eso, las autonomías es el mejor ejemplo, porque tenemos todo por duplicado cuando no sirve para absolutamente nada. Entonces, el sistema de las autonomías, que no sé, yo creo que Francia fue quien nos dijo que habíamos importado lo peor de ellos, ¿no? Sí. Vamos a ver, estamos locos. O sea, aquí hay más cargos entre eso, las diputaciones, que yo creo que habría un poco, a lo mejor, que rescatarlas, ¿no? Antes claro. que hablar de las se puede autonomías. hacer un Estado descentralizado sin necesidad de pasar por las autonomías. Efectivamente, entonces, bueno, no sé a qué estamos jugando. Aparte, obviamente, de todos los asesores, aparte de todas las subvenciones, aparte de todos los acogimientos masivos, y aparte de la corrupción, ¿no? Que si en este país no fuera tan fácil robar, pues quizás tendríamos unos cuantos millones de más en las arcas públicas. Pero esto es insostenible, es incompatible el modelo de pensiones, por ejemplo, que tanto alardeamos de él, con el sostenimiento del modelo autonómico. Efectivamente, pero es que además la gente cuando vemos la radio, la televisión, nos cuentan, yo no sé de economía, parto de esta base, no sé nada más que de la economía de mi bolsillo y de la lógica que puede aplicar cualquiera. Pero yo oigo, a medida que me van contando que va mejorando la situación económica, que ahora estamos emitiendo deuda pública que nos compran mejor y más barata. A poco que yo sepa es que seguimos endeudándonos. ¿Más barato? Pues sí, quiere decir que los usureros que nos tienen enganchados son capaces de percibir menos intereses por lo que nos están prestando, pero seguimos endeudándonos y parece que encima estamos contentos, ¿no? Yo no lo entiendo. Yo, si he conseguido otro crédito en un banco y vengo aquí y os lo cuento, mira, he puesto otra hipoteca en mi casa, pero eso sí, esta la he conseguido un punto porcentual por debajo de la que había conseguido la anterior. Diréis, este tío es tonto. Bueno, pues eso es lo que tenemos que pensar del gobierno. Estos tíos son tontos. Están orgullosísimos de haber suscrito más deuda. Pero ya digo, esto lo dice alguien que de números sabe lo justo. Mira, pero es que al final, perdona, sí. Hablando del tema de las pensiones, el tema de las pensiones yo creo que demuestra algo que es evidente, y es que nuestros políticos están al servicio de las élites financieras. Eso es una evidencia total y absoluta, por el hecho de que las pensiones al final, en la cuestión de, bueno, ya no podemos pagar pensiones, ya el hecho de pensar o ya lanzar al aire, ¿no?, para que la sociedad crea o piense o tenga la duda de si tú vas a poder percibir una pensión el día de mañana, o yo ya, a mí no me pilla ni de lejos. Yo creo que lo que potencia precisamente es a las entidades privadas para que tú te hagas un seguro, ¿no?, de pensión, que tú estés pagando mientras estés trabajando hasta que te jubiles, para poder tener una pensión privada. Y al final es a lo que lleva, ¿no? Porque si tú ahora tienes una vida laboralmente exitosa y te lo puedes permitir, vas a decir, según cómo está el patio, pues yo me voy a hacer un seguro con X empresa para que yo tenga una pensión asegurada el día que me jubile. Al final, quien hace caja es el de siempre. Todo esto siempre que no seas un yonki, expresidiario, mujer maltratada, grupo que se está integrando en la sociedad, exacto. Desarrapados, etcétera, etcétera. Sí, esos un tienen garantizado. Un españolito medio. Las pensiones no contributivas, esas están garantizadas. Oye, sí, vamos. No, es decir, yo es que creo que al final el estado del bienestar es la excusa política
para, al amparo de esos gastos, seguir metiendo otra serie de gastos que no tienen mucho sentido. Y me explico. Es decir, cada vez que nos preparan una subida de impuestos, siempre nos buscan el mismo planteamiento. Es decir, es que están en peligro las pensiones, es que está la sanidad pública, es que si no tendremos que ir a situaciones de copago. Mira, déjate de rollos. Es decir, eso puede suceder solamente si antes has acometido las reformas que debes de acometer. Y la primera reforma que hay que acometer en las administraciones públicas, y lo estaba diciendo Melissa con anterioridad, es el tema de las duplicidades. Es decir, hay ya estudios que valoran en torno a unos 30.000 a 35.000 millones al año de euros que se podrían ahorrar simplemente eliminando las duplicidades. Es una barbaridad. Es que yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es que tenemos en cualquier comunidad autónoma, y pongo por ejemplo la de Valencia, es que tenemos 4 bomberos. Tenemos en la ciudad de Valencia tenemos los bomberos de la Generalitat, los bomberos del Ayuntamiento de Valencia, los bomberos de la Diputación y los bomberos del Ministerio del Interior. Es decir, todos ellos con sus 4 salas de mando, con sus 4 gerifaltes, etcétera, etcétera. Oye, esto es mucho más simple. Es decir, si yo no digo vamos a echar a todos los bomberos a la calle, no, si los bomberos nos hacen falta para apagar los fuegos. Ahora bien, en vez de coordinar los 4, que lejos de coordinar lo que hacen es descoordinar, y ya tenemos en las inundaciones y demás algún ejemplo que al final tiene que venir la UME a acabar resolviendo el tema, bien, pues lo que hagamos es racionalizar como lo hacemos cualquiera en nuestras empresas o nuestras casas. Es decir, oye, no me voy a cargar lo que son efectivos operativos, pero sí todo lo que son infraestructuras, inmuebles, etcétera, etcétera. Que tampoco es cargárselo, es decir, que se le puede dar otro mejor uso. Es decir, a mí se me ocurren un montón de usos al que se le puede dar a todo ese montón de edificios duplicados. Es decir, desde, oye, que los emprendedores tengan un sitio donde meterse con un coste simbólico o con un coste de mercado, pero eso sí, que lo paguen en el momento en el que empiecen a obtener ingresos de su actividad. Es decir, hay 1000 cosas. Lo que sucede es que, insisto, siempre al final se utiliza la conservación del estado del bienestar como fórmula para seguir recaudando y mantener todo un montón de cosas que de verdad es que nadie en su casa se las permitiría. Claro. Bueno, tengo varias oyentes que ya nos están escribiendo. Felicidades por la mesa, me encanta nuestra solidaridad con Pedro, deseando escuchar a Melissa en Abre los Ojos. Tenemos la suerte de contar con Vicente Montañez. Pues si no lo sabéis, Vicente es nuestro profesor de economía, con él estamos aprendiendo. Yo creo que es importante porque muchas veces nos hablan de conceptos económicos precisamente para que no entendamos, y muchas veces es bueno tener argumentos también. Es decir, yo soy de los que parte de que la base de la unidad de España no se define con argumentos económicos, pero sí hay que hacer ver a la gente que a lo mejor su pensión está en peligro por culpa del sistema autonómico, y a lo mejor podría ser la única manera de que lo entienda, porque está en peligro. Es que el problema es que está en peligro su pensión. Claro, ¿cuál es el tema? Que hemos pasado un IVA que empezamos, ¿os acordáis? El 16%, el 12%, que nos parece una salvajada. Es que estamos en el 21%. Es decir, eso es una salvajada. Bueno, el otro día a mí, preparándote para el 23 antes de final ya. Javier, el otro día a mí, y esto no es pretender enmendarle la plana a Vicente, me llegaba un mensaje de WhatsApp que era un señor muy de pueblo con su boina, y al final dice que la chica dice que está estudiando economía. ¿Qué economía? Si no hay más economía que donde entran 3 y salen 5, dice, estamos dando pérdidas. Eso es lo único que hay que estudiar. Y esa no falla. Y realmente es un poco así. Bueno, hay oyentes que nos dicen jubilación a los 70 años y desempleo juvenil, por ejemplo. Claro, ahora nos dicen que nos jubilemos a los 70 o los 80 años, pero tampoco pensamos... Y sin ponerte a trabajar hasta los 40, porque antes de los 40 no tienes trabajo. O sea, hola. Ayer estaba viendo un programa que decía una chica con 30 años, ¿usted qué es? ¿Estudiante? ¿De qué? ¿De inglés? Pero es estudiante porque no tiene otra cosa. Claro. No sé si me entiende. Claro, yo recuerdo que antes con 22 años más o menos siempre hemos estado toda la vida estudiando, ¿no? Pero con 22, 23 años ya... ¿Qué años tiene? A los en los que hemos trabajado a la vez que estudiábamos, que nos retrasamos un poco más. Vamos a ver, si es que el debate... Mira, siempre se hace demagogia a nivel político en 2 aspectos. La primera es subir la edad de jubilación. Subir la edad de jubilación es una chorrada, no sirve absolutamente para nada, porque eso no mejora, digamos, las rentas
que ingresa a la Seguridad Social, ¿vale? Así es que si eso no lo mejora, en definitiva, lo único que estamos haciendo es trasladar la agonía más hacia detrás para que, bueno, el diferencial entre la gente que se jubila y la gente que se ha muerto sea menor. Esa es la magnífica solución que nos plantea, ¿vale? Con lo cual, no sirve para nada. Y la otra, que a mí me pone de los nervios, es cada vez que dicen es que hay que fomentar las políticas de natalidad. Coño, haberlo hecho hace 25 años. Es decir, ahora eso no resuelve ningún problema. No, es que en vez de fomentar las políticas de natalidad, importamos mano de obra barata, que claro, esa es la otra derivada. Pero al final, el problema reside en que la renta del trabajo y de las empresas no es suficiente para mantener el sistema tal y como lo tenemos concebido. Y esto tiene una lectura muy simple. Necesitamos mejorar las rentas del trabajo y de las empresas, y eso supone mejorar la productividad, y eso supone tener salarios más altos. ¿De acuerdo? Y esto básicamente no se puede hacer porque para mantener todas estas zarandajas lo que estamos haciendo es incrementar la presión fiscal y que en definitiva hacer más competitivas nuestras empresas, hacerlo vía bajada de salarios y no vía cambio de modelo y implementar valor a los procesos de generación de riqueza, ¿no? Entonces, este es el gran problema, porque si al final aquí hay trabajo y hay capacidad de desarrollar, tú no te preocupes que aunque nosotros no tengamos niños, ya vendrán niños y ya vendrán jóvenes a trabajar de algún otro lado, con una diferencia, con que sí que es verdad que eso incrementa la población, pero es una población que entra mientras que hay trabajo, y cuando no hay trabajo se va. A lo mejor es que también eso lo deberían de mirar. O no se va, o tienes que mantener pensiones no contributivas. Y yo creo... Pero es que la pensión no contributiva es una majadería. Claro, es decir, es que ya se ha prefijado cuáles son las pensiones contributivas, y eso es básicamente exactamente igual. Cuando hablamos de las rentas mínimas, esto es no dejar a determinada gente desamparada. Pero esto es la pecata minuta, es decir, ¿de qué estamos hablando? De un 8% del coste total son las pensiones no contributivas. De no ser que decidan subirlas, que bueno, pues igual como son votos. Yo creo que la natalidad es un factor muy importante en el tema de las pensiones, ¿no? Creo que es algo que se desestima, o sea, no se habla, ¿no? Y yo creo que hombre, en una población envejecida, sí, con muy poca población activa, con creo que es un 1,2%, o sea, 1,2 niños por pareja. Evidentemente no tenemos trabajadores, ¿no? Los tenemos, lo que estabas diciendo tú, los tenemos que importar. Pero el problema es que no hay trabajo. Es decir, claro, el problema es que la chica esta de los 30 años estudia inglés a los 30 años porque no tiene otra cosa mejor que hacer. Pero por ejemplo, si tuviéramos muchos niños, si estuviéramos en la baby boom, es decir, lo que tendríamos sería todavía un problema más gordo de desempleo. Pero ¿y si obligásemos, por ejemplo, a empresas nuestras que nos damos golpes contra el pecho de la marca España, ¿no? Como Inditex, y si obligásemos, como está haciendo recientemente un país, obligásemos a Inditex a tener sus fábricas aquí en España? Como lo que plantea Donald Trump. Bien. Sí, es una opción. El único problema es que esto lo puede plantear Donald Trump y mira la que se está liando. Esto lo plantea España y la jarta que se pueden pegar a reír fuera de nuestras fronteras es impresionante. Porque nos hemos cargado previamente toda la industria que teníamos. Claro. Nosotros ahora mismo es que somos dependientes. Pero es que además ese es el problema, que había que generar otra vez industria. Pero cualquier teoría además de tipo intervencionista por parte del Estado tiene que estar apoyada por un gobierno fuerte y capaz de dar esos pasos. Y aquí, entre cobardes, carentes de fuerza, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo el otro día comentaba, yo he estado hace poco por el Midi francés y he estado recorriendo algunas zonas donde no he encontrado una sola tienda de chinos, por ejemplo, ni una sola tienda de chinos, porque me he preocupado en buscar por curiosidad y me ha llamado muchísimo la atención. Y aquí es que tienes uno detrás de cada... Pero esto viene dado, y lo de los chinos tiene una explicación, por los regímenes especiales de tributación de las sociedades extranjeras, concretamente de estas sociedades chinas, que acaban quedándose el mismo bar o el mismo comercio que era regentado por una familia española, y acaban vendiéndoselo a los chinos. Aquellos mantienen al personal. Hombre, y lo que era deficitario lo convierten en rentable. ¿Sabéis cuál está el diferencial? En que si tú tienes una SL tributas al 25%, y si es una empresa tributa una empresa extranjera fuera de la zona euro tributa al 4,5%, creo recordar que es. Ese es el diferencial, esa diferencia de margen que hacen el impuesto de sociedades, que sea rentable los negocios cuando los gestionan chinos, independientemente de que luego ellos tengan otras políticas en cuanto a financiación, que huyen de los sistemas de financiación habituales
habituales, etcétera, etcétera. Pero básicamente hay un tratamiento preferencial que se planteó en su día para atraer determinados capitales. Claro, lo que al final acaba poniendo de manifiesto es que los inventos hay que hacerlos en casi con gaseosa, como decía el señor Corcuera, ¿no? Es decir, tenemos otro caso muy claro. Es el hecho de que quien ha tenido la brillante idea de decir que para fomentar la empleabilidad vamos a bajar la cuota de la seguridad social al 50%. Los mismos que ahora no quieren mantener el sistema de la seguridad social para que paguen las pensiones. Es decir, es que se toman medidas muy alegremente, muy populistas, muy pensando en las siguientes elecciones en el corto plazo, sin realmente consultar con los expertos cuál es el impacto de estas medidas que pueden tener en la economía a 5, 10, 15 años. ¿Pero sabéis por qué? Porque al político lo único que le importa son las próximas elecciones, claro, y los votos, y los conceptos económicos o los conceptos de trazabilidad y de crecimiento sostenible es algo que en su mente no existe. Y por ejemplo, una pregunta. Cuando establecieron, ¿no?, el régimen de las SICAPs y todas estas ventajas fiscales, ¿no?, de tributar un 1%, dijeron que era para fomentar que vinieran empresas a España, ¿no?, como algo positivo económicamente. ¿Dónde está exactamente el beneficio de que se atraigan SICAPs aquí en España porque tributen al 1% cuando no generan puestos de empleo? Es que vamos a ver, las SICAP no generan puestos de empleo. En general, todo este tipo de sociedades con una finalidad puramente financiera, como mucho pueden generar rentabilidad de capitales. De hecho, hay un caso muy anecdótico cuando analizamos las cifras de crecimiento de España, y es como España, en los rendimientos del trabajo y de la actividad empresarial, llevamos más de 10 años que no hemos crecido. Estos crecimientos económicos que plantean, cada vez decimos, la economía ha crecido un 3,2% del PIB y todos nos damos golpecitos en el pecho, lo que está realmente creciendo es la riqueza proveniente de los capitales, no de las rentas del trabajo y de las rentas empresariales. Entonces, esto es lo que hace que muchos de los modelos que estamos planteando, basados, y sin ir más lejos, en la seguridad social, sobre las rentas del trabajo, no sean factibles. Y esto es lo que permite esos crecimientos, el tema de las SICAPs. Independientemente de que al final estamos en un entorno macroeconómico donde los capitales tienen mucha facilidad para moverse. En la zona euro, sin ningún problema. Y fuera de la zona euro, lo estamos viendo con el blanqueo continuo de dinero, cómo es fácil mover los capitales. Si al final nuestras políticas fiscales acaban siendo tremendamente distintas de nuestro contexto, el problema es que nos vamos a quedar sin esas SICAPs. De hecho, las SICAPs se están yendo casi todas a Luxemburgo. Bueno, ¿vale? Tengo muchas preguntas de oyentes. Yo, si quieres, los pongo sobre la mesa y por lo menos los vamos leyendo, ¿no? Buenos días, pero es que además, si se aumenta la edad de jubilación, se va a incrementar el gasto sanitario con más personas que van a tirar de baja en médica, en medicinas, en infraestructura sanitaria, porque no todos los trabajos se desarrollan en asientos de mesa. No hay ayudas para fomentar la natalidad y poder facilitarla. Esto es una gran verdad. Es decir, la punta del iceberg nada más es el sistema de pensiones, pero el envejecimiento de la población tiene una componente mucho más perversa, que es la cronificación de las enfermedades y por tanto el aumento del gasto farmacéutico. Bueno, pues más cosas en esta línea. Melissa, ¿alguien debería explicar cómo el Estado, con su obligación moral y legal y ética, no puede sostener un sistema de pensiones, mientras que empresas que viven de vender planes de pensiones pagan las pensiones, pagan nóminas y gastos de empresas y ganan dinero? También nos dice eso de que no hay trabajo, hay que concretarlo en cifras. ¿Cuánta gente trabaja en España hace 20 años y cuánta ahora? Probablemente hay más gente trabajando hoy día. El problema es que nos sientan todos los días miles de pagadores de pensiones. Yo creo que se refiere pues a que estamos pagando a oleadas de gente de fuera, que no hay trabajo para ellos, ¿no? Y hay que sostener a esta gente también. Bueno, yo no sé. Yo creo Mi gente igual lo sabe mejor, pero yo creo que hace 20 años... Vamos a ver, es decir, yo os puedo decir que desde luego en 2007 había mucha más población activa en España que hace eso es. Eso es así. Porque luego hay otro engaño que dice, suben las cotizaciones a la seguridad social, pero eso no significa que estés trabajando. Efectivamente. Claro, es que esa es otra. Porque si tú a un hijo a tu bebé de 3 meses le tienes que dar de alta en la seguridad social. No, le tienes que dar de alta. Claro, no sube la cotización. Pero él no cotiza. Sí. Pero sí que, por ejemplo, en el caso de los autónomos, es decir, la cotización en la seguridad social no siempre tiene una implicación real sobre la actividad económica, ¿vale? Claro. Es decir, hay mucha gente que está de altas en autónomos porque te obligan y porque no tienen más cáscara, pero hay meses que pasan la mano por la pared. Eso es. Bueno. Y luego que además que no tiene nada que ver el aumento del empleo con el aumento de la riqueza. Es decir, creo que era, no me acuerdo de quién era el informe,
no sé si era de UNICEF o de Intermonoxfam hace poco, cuando nos rasgamos las vestiduras porque había aumentado el empleo, había bajado la tasa del paro, casualmente salió un informe donde se decía que había aumentado la pobreza en España. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos trabajos más precarios, de peor calidad y que te esclavizan o te encadenan con un trabajo, pero a su vez también te obligan a cobrar a lo mejor 400 euros. Es decir, tú te empobreces, pero además de ser pobre y seguir siendo pobre, porque te da igual de tener una retributiva de 400 euros y trabajar por 400 euros, lo que pasa es que a cambio de eso tienes que estar 8 o 10 horas fuera de tu casa. O sea, sí, trabajas, pero eres más pobre. Pedro, y además la cotización a la seguridad social es mucho menor porque tu sueldo es mucho menor. Te quiero decir, ¿te acuerdas, Pedro, cuando hace unos años hablábamos de los mileuristas casi despectivamente? Bueno, es que somos mileuristas, es que ahora no hay un sueldo de 1.000 euros. Efectivamente. ¿No? ¿Te acuerdas? Hace unos años decíamos, joder, 1.000 euros, como, no despectivamente, pero sí, casi pero, como esto, la generación de los mileuristas, los payas, esto no van a llegar, no pasan de los 1.000 euros. No, es que no llegas a los 1.000 euros. Pero es que además no te plantees, mira, yo hace poco, yo tengo 3 hijos jóvenes. Uno de ellos hace unos años trabajaba en una empresa de seguridad todos los fines de semana. Y en un momento dado me decía, papá, yo estoy echando por tierra todos los fines de semana de mi vida trabajando 12 horas. Sí. Dice, y a cualquier persona a la que le pagas la ayuda de 427 euros cobra más que yo. Sí. Sin hacer absolutamente nada y sin estar sacrificándose trabajando. Con lo cual, al final se lleva la conclusión a la que llegas es la de decir, es preferible no trabajar y cobrar la ayuda, es preferible gente que está cobrando el paro y de repente les ofrecen un empleo de estos que dice Melissa, precario, y los que cobras 3 pesetas, dices que estoy cobrando más en el paro, sigo en el paro. Claro, y nadie se da cuenta de que son medidas coyunturales. Eso lo que fomentes es la picaresca. Es que eso es evidente, es que la gente tampoco es tonta. Es que yo conozco gente que ya trabaja por 3, 4 euros la hora. Bueno, es que eso es obviamente inaceptable, ¿no? Y al final lo que se consigue con esto es destruir toda la tradición de lucha sindical y de derechos laborales que teníamos en los países occidentales. Tú fíjate, yo como funcionario he tenido una pérdida de poder adquisitivo tremendo porque se habían conseguido mediante huelgas, mediante presiones sindicales, se habían conseguido una serie de mejoras y de repente un día llegó la crisis. No sabíamos dónde estaba escondida en algún sitio y de repente ¡paf! Apareció allí, estaba la crisis y nos quitan de nuestros salarios pues las prolongaciones de jornada, los pluses que teníamos y de repente yo me encuentro con que a lo mejor estoy cobrando del orden de 500 euros menos. Además, por supuesto, la congelación de los ultimísimos años. Pero claro, yo me he metido en una vorágine en la que mis hijos son universitarios, están estudiando, pues resulta que he pintado la casa, he hecho una serie de reformas que a lo mejor el señor que viene aquí a coger dinero para mandárselo a su país, le da lo mismo estar en precario y que has hecho una porquería, pero yo quiero vivir con unas condiciones de dignidad. Pero además tú quieres pedir esas condiciones porque ya se ha encargado esta sociedad de decirte que tienes que consumir, que tienes que comprar, que tienes que meterte en eso si no eres un paria. Es decir, porque claro, todo lo que te meten es de cara al consumo, a que tú consumas, y es lógico, y te dan todas las facilidades para que lo hagas, y de repente te lo Pero cuando yo hago esto, entonces no me llega el sueldo. Entonces, ¿qué es lo que intento? Pues intento buscar otro salario por otro lado y pluriemplearme. Si tengo la suerte de encontrar otro trabajo, lo intento compatibilizar. Y cuando ya lo consigo, entonces me voy a Hacienda, hago mi declaración y me dice, hombre, tiene usted 2 empleadores. Y me meten un estacazo que me puedo quedar tiritando y al final me doy cuenta de que ese otro empleo que lo que tenía que ayudar es a que yo pudiera llenar la nevera, lo único que hace es llenar la nevera del Estado porque se lo están llevando entero. Bueno, que sepáis que hoy la tertulia está trayendo cola, hay más oyentes, hay que quitar las autonomías y la mitad de los políticos y asesores. También nos dice Toño, nos ha dicho que seguramente se ha llegado tarde por culpa de Carmina. También hace una... José Carlos, no me excuses. Las empresas cada vez pagan menos salario por el mismo trabajo. Las empresas son las únicas beneficiadas por el sistema. Bueno, hay empresas y empresas, porque los que hemos tenido pequeñas empresas en España, ser un pequeño empresario es una ruina. Es una proeza. Porque además se aplica la misma legislación, seas multinacional o seas una pequeña empresa. No, perdón, si eres multinacional tienes un montón de desgravaciones que no la tienes si tienes una empresa de 3 o 4 empleados. Es decir, que esa es otra. Aquí se beneficia a la gran multinacional. Es decir, una multinacional se puede permitir el lujo de a sus 1.000 empleados no pagar la seguridad social. Mira, que no nos engañen. O negociar la seguridad social. Tú no la tienes. Mira, Javier, yo creo que no nos engañen. A mí me gusta decir las cosas claras. Es decir, lo que aquí estamos llamando creación de empleo, en otros países le llamarían redistribución de las rentas de trabajo. Es decir, lo que trajo la reforma laboral fueron 2 cosas. Una,
una contención de los despidos masivos que se estaban acometiendo. Esa parte vino bien, porque permitió establecer convenios para salvar determinadas compañías en situaciones. Pero una vez esto, la reforma laboral no ha sido capaz de crear empleo, sino lo único que ha hecho es redistribuirlo. Y prueba de eso es que donde en un país como el nuestro el salario medio son 22.100 y pico euros al año, las contrataciones que se están realizando en el año 2016, de entrada, el 83% han sido temporales. Y la retribución media son 14.200 euros. Este es el motivo por el que la seguridad social está recaudando menos y por lo que hay que subir los tributos, porque de la tributación se está recaudando menos. Pues otro oyente, un gran amigo, Pedro Fernando Galvaño, nos dice que en Alemania ya hay refugiados, hoy viene esto en El Economista, que ya trabajan por 1 euro a la hora. ¿A quién interesa esta mano de obra barata, Melissa? Pues a los empresarios no... a los solos de turno que le interesan. Eso es. Que tienen mano de obra barata. Eso es. De hecho, tienen la falsa hipocresía, como sucedió en el caso de Starbucks, de vender una falsa humanidad, ¿no? Diciendo que es que son tremendamente solidarios y tremendamente humanos porque quieren contratar a refugiados cuando ellos no tienen ningún tipo de interés en el drama personal que tienen y la historia que cargan esas personas a sus espaldas, sino que lo único que les interesa es que son mano de obra barata. Y creo, y lo llevo diciendo un tiempo, evidentemente porque es más fácil explotar a un extraeuropeo o una persona cuya nación no tiene una cultura de lucha sindical que a una persona que viene de un país donde nunca se ha hablado de convenios colectivos ni de derechos laborales. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Que lo único que hacen ya no es solo explotar al que viene, sino el rebajar la calidad de los derechos laborales aquí. Y que aunque tú sepas, por toda tu cultura de lucha obrera, de derechos laborales, que aunque tú sepas que ese salario es una explotación, que es explotación de hecho, tú tienes que cogerlo porque dices, joder, es que si no lo cojo yo, hay 12.000 inmigrantes detrás que lo van a coger porque desconocen que eso muchas es veces injusto. También yo lo digo, que el inmigrante es el más inocente en toda esta película. No, bueno, aparte. Evidentemente, a título individual tendremos que estar en contra de la inmigración ilegal, pero el inmigrante al fin y al cabo es un ser humano que viene buscando... La inmigración ilegal es un delito, se supone que es ilegal, ¿no? Pero fíjate en qué situación se llega, que en las empresas de servicios, por ejemplo, concretamente pues en una fábrica que quieren meter un conserje para estar allí por la noche, para que si hay una avería, cualquier cosa, digamos un personal de seguridad encubierto, ¿no? Pues claro, no contratan un vigilante con placa, acaban contratando un auxiliar de servicios, y ese auxiliar de servicios al final le acaban pagando del orden de 2,50 a la hora. Y al final, ¿quién coge eso? Pues un chavalito, a lo mejor ecuatoriano, por decir una nacionalidad, que empieza a trabajar allí y que evidentemente su calidad en el trabajo pues deja mucho que desear, porque evidentemente no va a trabajar. Claro. Me pagan poco, me están engañando en el sueldo, pero en el trabajo no me van a engañar. Entonces me meto allí, según me meto, cierro las persianas, me pongo la oreja a plancharla contra el respaldo del sillón, me paso toda la noche durmiendo, que han sido 10 horas lo que he trabajado a 2,50, 25 euritos que me llevo a casa, ya he dormido, con lo cual me he ahorrado casi hasta la casa, ya no tengo que hacer cama caliente, y a partir de ahora por la mañana me pongo a trabajar con 25 euros en el bolsillo. Evidentemente eso supone que la empresa, que sí va a tener un personal contratado que pueda ser diligente en su labor de vigilancia, no puede competir porque no puede pagar lo que están pagando el otro señor que está cobrando 4 para pagar a 2,5. Pero fíjate, yo ayer mantenía más oyentes y ya acabamos, que además desde Barcelona, ayer parece ser que una persona arrancó, tenía el tercer grado penitenciario y en Manresa arrancó un cartel de la AMI, de la Asociación de Separatistas en Cataluña, y nos dice el oyente, otro que defiende la unidad de España, a la cárcel, porque ha sido metido en la cárcel. Otro oyente nos dice que 1 euro a la hora los empresarios se están frotando las manos, explotaciones a inmigrantes sin papeles para bajar el dinero de los españoles aún más. Luego una persona dice que no dejemos de hablar de la jubilación a los 70 años, mientras a la tropa española al paro con 75 años. Así que es verdad, son mensajes contradictorios. Yo ayer, hablando con mi hija, me decía, oye, es que esta amiga mía, una amiga suya, que cómo puedo tener una postura tan anti-inmigración ilegal, que tal, que no sé qué, no sé cuánto. Le digo, mira, le dices a tu amiga
que esa inmigración ilegal que nos llega a su padre, ingeniero, no le va a perjudicar. Esa inmigración ilegal que llega va a ser al que menos tiene dentro de España, con lo cual es incomprensible que la izquierda y los sindicatos estén fomentando, no que no ayudando, te hablo de fomentar esa inmigración ilegal, que a quien más va a perjudicar es a su supuesto simpatizante. Luego se extrañan que en sucesos como en Francia, pues la izquierda haya dejado de caer en el Partido Comunista para votar a Le Pen, ¿no? Es decir, que es que al final estos sindicatos, estos partidos de izquierda en España se tiran piedras a su tejado, porque esa inmigración masiva a quien perjudica es al que menos tiene y al que se supone que ellos van a defender. Es que, de entrada, no deberíamos de estar hablando de inmigración ilegal. Nadie al frente de un cargo político puede defender nada que sea ilegal, aunque sea inmigración. Es decir, este es el primer error de partida. Es decir, es que la gente tiene que entrar legalmente. Es que al final las fronteras están para algo. Y también forma parte de las obligaciones de un Estado el mantener las fronteras conforme a la legislación vigente e impedir que se produzcan temas como los que desgraciadamente, porque insisto, al final hay un drama humano detrás de esta situación, pero cuando están las fronteras puestas y mira lo que está pasando todos los días en Melilla, es por algo. Es decir, con lo cual a mí es que me parece fatal que se intente defender algo que es ilegal. Por esta regla 3 yo creo que ya lo he dicho alguna vez. También pues podríamos pensar en legalizar el tráfico de cocaína y demás. Es decir, claro, si empezamos así, que nos aportaría y que esto se genere en factura y que impacte en el incremento del PIB. No, vamos a ver, no podemos plantearnos nada que sea ilegal. A partir de ahí, la inmigración legal, seamos coherentes. Si es legal, poca gente va a querer venir aquí. Claro. ¿Sabéis que yo tengo oficina en Marruecos? Sí. Yo te puedo decir que una persona formada en estos momentos, es decir, un mando intermedio, tiene un nivel retributivo más alto en Marruecos que en España. Y no quiere venir a España. Esto es así. Claro. De hecho, la gran mayoría de la gente que se fueron de aquí después de haber estudiado en nuestras universidades, etcétera, etcétera, son la gente que están trabajando allí en posiciones de dirección, de directores comerciales, de directores generales, pero etcétera, ¿sabes por qué? etcétera. Porque les hace falta a Marruecos. Es que cuando hablamos de que España sale fuera, no, perdón, un español sale como salió en los años 50 y 60 con los papeles en regla y va a países donde hace falta esa mano de obra. Que es que esa falacia que confundimos en los términos, cuando un español va a Marruecos a trabajar, es que a Marruecos le hace falta esa persona cualificada. Claro. A Marruecos o a Alemania o Inglaterra. Es decir, Inglaterra cuando dice, no, ahora que se ha salido del Brexit, se acabó la inmigración. No, Inglaterra es lo suficientemente inteligente para saber lo que le interesa. Y se quedará el que le interesa a Inglaterra, cosa que me parece lógico. Cosa que me parece lógico. Pero al que no le interesa, te aseguro que no se queda. Pero es que es lo que marca la legislación vigente. Entonces, exceptuando algún caso, como el tema de los refugiados, que por otro lado creo recordar que tampoco hemos recibido a muchos, 481. ¿Vale? Bueno, pero aquí estamos hablando de un tema donde se podría haber pactado, se podría haber negociado. Pero fuera de esto, es decir, no debería de entrar nadie. Y el problema aquí se cometió cuando, por una vez más, motivos políticos, se vio que una población que estaba ilegal, si la transformábamos en legal, suponían un montón de votos. Hay un oyente que quiere puntualizar que dice: trabajadores ocupados en el año 1997, casi 13 millones ocupados. En el 2016, 18 millones y medio. Es decir, como digo, eso de que no hay trabajo no es real. En 20 años hay casi 6 millones más de personas trabajando. Es decir, sin la invasión, pleno empleo. Y digo trabajando, no población activa. Es decir, que en el año 97, los datos que nos dan, había 13 millones ocupados, ahora hay 18 millones y medio. Lo que nos estáis diciendo es que sin invasión. No estoy de acuerdo con. No estoy de acuerdo con los datos que nos da el oyente. Con estos datos que nos está dando. Vamos, no los tengo ahora en la cabeza. Bueno, pues porque habría que demostrar. Pero vamos, de todas formas. Es decir, hay que tener muy en cuenta que cuando estamos hablando de empleo, hemos de tener en cuenta cuánto es la tasa de empleo frente a la población activa total. Vale, eso también lo ha dicho el oyente. Entonces, claro, ahí hay que ponderarlo para ver realmente el crecimiento en trabajo neto. Y el crecimiento en trabajo neto del año 2007 en España a fecha de hoy en día, ¿de acuerdo? Tenemos menos gente trabajando. Vale, eso, pero dice el oyente que comparados unos con otros sí hay más, pero no lo compara con la población real. Eso lo he dejado claro. Así que posiblemente ambos tengáis razón. Sí, de todas formas, está claro que al final se nos manipula en un sentido o en otro para que acabemos admitiendo el refugiado sí o ya el paradigma de la locura, que es, ayer me mandaban un mensaje, un vídeo de WhatsApp,
que se veía una manifestación donde decía refugiados sí, españoles no, ¿no? Sí, eso en Barcelona, efectivamente, claro. Es el colmo, hicieron ¿no? coñas con nuestra manifestación, que era españoles sí, refugiados no. Entonces ellos lo hicieron al revés, que al ser catalán pues no deja de ser gracioso, ¿no? Pero bueno, además que lo que estábamos comentando, yo no sé exactamente. Sí, bueno, quizás Marruecos no tenga gente formada, ¿no? O que no tenga el nivel de formación que tienen a lo mejor las universidades españolas, eso es evidente. Pero es que nosotros creo que no necesitamos tampoco, a día de hoy, con la educación que tenemos nosotros pública y las escuelas y las universidades, creo que no necesitamos importar a absolutamente a nadie. Lo triste y lo peligroso de esto es que entre todos estamos pagando la educación y la formación de personas que se supone que va a revertir en el conjunto de la población española. Es decir, una universidad pública la pagamos también entre todos, porque se supone que va a revertir en el conjunto de la sociedad española y la va a hacer avanzar y ser próspera. Pero si nosotros pagamos para que se formen gente de fuera, o incluso nosotros pagamos la formación de nuestros propios estudiantes o de nuestros propios jóvenes para que luego vayan a ser unos médicos o unos enfermeros excelentes en Escocia, al final nosotros estamos perdiendo el dinero, estamos regalando el dinero a otros países. Pero es que llega el otro día, me comentaba un amigo que en Alcalá de Henares concretamente su hija había intentado acceder a un módulo de formación. Y entonces le dice el funcionario del ramo, le dice que no va a poder acceder porque hay un montón de solicitudes para ese módulo por parte de chavales de origen rumano. Concretamente será el caso, ¿no? Y entonces le dice, bueno, pues que vaya faena, y al final los rumanos nos van a quitar la posibilidad de formarnos aquí. Y le decía al funcionario, dice, no, si el problema no es ese. El problema es que una vez que se lo hayamos concedido a ellos, dice, luego no terminan sus estudios porque realmente lo que quieren es demostrar que se han matriculado en un módulo para recibir una serie de ayudas porque se precisa que estén matriculados, entonces luego reciben ayudas económicas, con lo cual al final las clases están vacías, no pueden formarse los jóvenes españoles, se están matriculando jóvenes rumanos que no completan sus estudios porque lo único que necesitan es la inscripción de la matrícula para beneficiarse también de una ayuda económica. Bueno, yo, si os parece, como a Menos tenemos que meternos en la sección de economía de Vicente Montañés, os invito a que os quedéis aquí, nos vamos a ir a publicidad, pero antes voy a leer más oyentes que lo están escribiendo, no me da tiempo a leerlo todo. Manuel Peón de Inglaterra nos dice que en España no hay estructura productiva ni la va a haber con el euro y la burocracia corrupta. Estamos perdidos en un continente que tampoco tiene futuro a largo plazo. No hay futuro sin la reindustrialización y la soberanía económica. Otro oyente nos dice que no solo se contratan inmigrantes en trabajos indignos para los españoles de €1 a la hora, sino que además, respecto a otros trabajos como los sanitarios, médicos, enfermos, también se contratan inmigrantes con un sueldo muy por debajo del salario normal. Otro oyente nos dice, ¿os acordáis cuando Aznar con Rajoy de ministro legalizaba inmigrantes con un bonobús? ¿Sabéis que podía? Efectivamente. Otro oyente nos recuerda que la mujer de Pedro Sánchez pues tiene una ETT que pagan una media de €5 la hora. Hoy la verdad es que hemos levantado pasiones entre nuestros oyentes, ¿no? Hay más cosas. Yihadista detenido no tiene nada que ver con el tema. No, sí que tiene que ver. Argelino condenado a 3 años de cárcel cobra del gobierno vasco una renta de garantía de ingresos de 875. ¿De dónde sale este dinero? De nuestros impuestos. Esto es verdad. Ha pasado que el gobierno vasco pues paga a un argelino condenado por yihadismo un sueldo de 875 euros. Hasta que no entre en la cárcel, no. Mientras no entre en la cárcel, mientras otros muchos pagas hasta los 2.000 euros de ayudas sociales. Si los políticos hablasen con la gente de la calle, conocerían la crónica negra de la crisis. Como tú, mucha gente teniendo que mantener una familia. Bueno, en fin, hoy esto da para mucho y hemos incendiado las redes sociales de Radio Ya y de La Boca del Lobo. ¿Os parece que nos vayamos al intermedio y nos metemos? Os invito a que nos quedemos con Vicente Montañés, que tiene cosas muy importantes que decir. Porque hay niños en casa, una mascota o simplemente por el uso. Fictex, limpieza a domicilio para empresas y particulares. Fictex, limpieza de moquetas, telas, cortinas, tapicerías. Fictex, tratamiento antimanchas, antiácaros, antibacterias y antiincendios. También mantenimiento. Fictex, le visitamos sin compromiso. Infórmese 91 870 4696. Summer Decor. Reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción, materiales de alta gama,
trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor, más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en summerdecor.com. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Te necesitamos en la defensa de la vida. Te queremos a nuestro lado luchando por la unidad de España. Sabemos que podemos contar contigo para defender los valores cristianos. Tú eres parte de esta radio. Únete al Club de Amigos del Ya y colabora en este proyecto. Forma parte de una comunidad con numerosas ventajas y descuentos. Club de Amigos del Ya. Hazte socio en www.radioya.es. En la boca del lobo, con Javier García Isaac. Estamos en el tiempo de Vicente Montañez. Ustedes saben que todos los martes Vicente Montañez no asiste a nuestra tertulia, pero entra por teléfono. Hoy hace doblete, asiste a nuestra tertulia y entra por teléfono. Bueno, yo tenía aquí cosas que preguntarle al bueno de Vicente, y os invito a Pedro y a Melissa, que son de la familia, a que charlemos con Vicente. Tema para hoy: Fundación de Estudios para la Economía Aplicada. No tengo muy claro qué es eso. CEDEA, sí. Vale. Propone blindar la pensión mínima y subirla con el IPC, a diferencia de la congelación que está aplicando el gobierno del Partido Popular. Debemos de entender que se pueden subir según los economistas, y si no hay voluntad política del gobierno en que esto sea así. ¿Cómo lo ves? También podemos hablar del tema del gobernador del Banco de España, los jubilados cuanto más tarde, aunque eso ya lo comentamos. Yo me pregunto lo de FEDEA. Mira, vamos a ver. FEDEA lo que ha planteado en el foro del Pacto de Toledo es, contrariamente, lo que no está haciendo el gobierno del Partido Popular. Sabemos que el gobierno del Partido Popular ha desvinculado la tasa de subida de las pensiones del IPC. Es decir, ¿qué es el IPC? El IPC es la media de lo que está subiendo básicamente los productos. ¿Qué conlleva esto? Pues que frente a crecimientos del 0,25, por ejemplo, en este mes de enero ya hemos tenido un IPC del 3%, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que FEDEA pone de manifiesto es que si no somos capaces de blindar la pensión mínima a una cantidad fija, y además que sus subidas, sus revalorizaciones, y solamente en la pensión mínima, sean las equivalentes al IPC, corremos un riesgo muy amplio. Por un lado, que la gran mayoría de la gente que está en estos momentos en situación de desempleo o de desamparo, que quiero recordar que hay una gran cantidad, ¿de acuerdo?, van a llegar en el mejor de los casos con la pensión mínima, con lo cual se prevé que en los próximos 15 años el número de pensiones mínimas sean más del doble. Si esto nosotros lo prolongamos en el tiempo, lo que FEDEA dice es que lo que vamos a tener es toda una población sumida en la más absoluta de las pobrezas, puesto que esto trasladado a 20 años con el diferencial de un 2% aproximadamente del IPC frente a las revalorizaciones del 0,25, lo que van a hacer es plantear una sociedad totalmente desestructurada en la medida en la que vamos a tener una población mayor sumida en la más absoluta de las pobrezas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí era un poco el razonamiento en el que yo quería entrar. Es decir, al final, ¿es sostenible el modelo pudiendo mantener incrementos del IPC? Y mi respuesta es sí. Y es sí por lo siguiente: porque estamos dando por sentado que la seguridad social se tiene que financiar única y exclusivamente sobre las rentas del trabajo. Bien, nuestra economía no está creciendo por las rentas del trabajo. Nuestra economía, todo lo que corresponde a rentas del trabajo, está prácticamente estanca en los últimos 10 años. Pero sí que es verdad que estamos creciendo al doble de la Unión Europea. ¿Dónde estamos creciendo? En la renta de capitales. ¿Qué es lo que FEDEA abre la puerta y muchos de los técnicos en la materia, que no los políticos, están planteando? ¿Es viable el sistema si y solo si gravamos parte del coste de esas pensiones, parte del coste de la seguridad social en las rentas obtenidas por el capital? ¿Vale?
¿Qué es lo que el gobierno no tiene ningún interés en estos momentos? Y me atrevo aquí a hacer, esto es una percepción mía, pero fundamentada bastante por la evolución que está tomando todo. Y creo que alguno de los contertulios en la tertulia lo comentaba. Es el hecho de que hay mucho interés en un momento en el que la banca está seriamente dañada como consecuencia de pues todos los desmanes que han habido con el tema de las hipotecas, que ha conllevado un rescate, etcétera, etcétera. Vendría muy bien ahora que empezaran a entrar cantidades importantes en aportaciones a planes de pensiones privados, que básicamente están gestionados por fondos bancarios, ¿de acuerdo? Bien, este es el motivo por el que lo que está planteando este gobierno es: congelo las pensiones, ¿de acuerdo? Incremento la edad de jubilación, y esto, por lógica natural, quiere decir que esas rentas del capital se van a volver a revertir en el sistema financiero, ¿de acuerdo? Por eso me atrevo a decir que realmente el plantear en estos momentos la problemática está muy bien, pero plantearla en los términos en los que lo están planteando, que el sistema de la seguridad social está quebrado, tiene más una justificación política. A la hora de intentar que esas rentas acaben pasando a la banca para, por otro lado, ser capaz de afianzar su delicada situación, es decir, la banca europea en general no está bien y la banca española tampoco, ¿de acuerdo? Mucho más que en sí que estemos hablando de un problema real a nivel de Estado, puesto que habrían fórmulas por las que se podrían habilitar una adicional a esas rentas del trabajo para que el sistema, tal y como esté concebido, se mantenga. Pues no sé si esto invita mucho al optimismo, lo que nos cuentas, ¿eh? Bueno, invita, si se hace. me vas a permitir, invita a lo mejor a que pensemos que tenemos que cambiar a los que no están haciendo las cosas como deben de ser, digo yo. Invita a la reflexión, que es lo importante. Pero de cualquier modo, es que no me gusta nada el desánimo que se está transmitiendo, porque técnicamente no es así. Vale. Oye, que te mando un abrazo, querido amigo, que no hay tiempo para más. Que son las 9:58.